Buenas noches, mis queridos hermanos, queridos amigos. Aquí estamos, preparados. Vamos a tener nuestro tiempo de estudio bíblico. Estamos en sábado, así que como casi todos los sábados vamos a estar viendo historia de la Iglesia. Estamos detenidos estudiando algunos de los personajes que jugaron un papel importante en la pre-reforma y en la reforma. Hemos estado estudiando... Espera, se ve esto un poco borroso, ¿no? A ver si enfocamos un poquito por aquí. ¿Así mejor? Sí. Bueno, a lo mejor soy yo que estoy borroso. Bueno, os decía que hemos estado estudiando algunos personajes del tiempo de la Reforma y hoy vamos a seguir viendo un poquito más. ¿Alguien se acuerda de qué personaje dijimos que íbamos a estar hablando hoy? Dijimos que hablaríamos de uno de los personajes así como importantes, destacados de la historia de la Reforma. Bueno, a ver si alguien se acuerda mientras estamos ahí iniciando en este tiempo de introducción. Os doy una pista, empieza por W su nombre. Vamos a orar, le pedimos al Señor que Él nos dirija. A ver, que esto se ve súper desenfocado, dice Juan. Juan dice, se ve borroso. ¿Cómo lo ves ahora, Juan? Mejor, ¿eh? Ahora sí, venga, vamos a orar. Señor, muchas gracias por esta oportunidad que nos das de reunirnos, lo hacemos en tu nombre y para pedirte, Señor, que tú nos guíes, nos enseñes, nos hables. Miramos en la historia de la Iglesia, miramos hacia atrás en el tiempo para ver aquellos hombres que dieron su testimonio, igual que vemos en los personajes de la Biblia, cómo tú trataste con ellos. También en la historia vemos que hubo muchos más personajes que a través de ellos tú seguiste haciendo tu obra. Y hoy nosotros somos los que formamos parte de esa historia y tenemos la responsabilidad de continuar con esa labor siendo fieles al llamado que tú nos has dado. Así que ayúdanos a que todo esto que estudiamos nos sirva de inspiración para ver dónde se cometieron los errores y tratar de acordarnos de ese primer amor, mirar atrás y tratar de hacer las obras primeras, como tú le dijiste a la iglesia de Éfeso. Guíanos, Señor, con el Espíritu Santo, enséñanos y quedamos en tus manos muy agradecidos, pidiéndote todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, pues como hemos dicho, vamos a hablar historia de la Iglesia. Déjame que mire un momentito en el chat en directo. Ahí tengo a Benito, dice buenas noches a todos mis hermanos. Juan Bermudo dice buenas noches mis amados hermanitos, Víctor y todos los demás. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesús y de nuestro Papá estén en vuestros corazones. Juan Vázquez dice buenas noches mi querido Pastor Víctor y mis queridos hermanos. Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. Un fuerte abrazo. Dolores dice, buenas noches, Dios derrame lluvias de bendiciones sobre su iglesia en el nombre de Jesucristo, amén y amén. Luisa, buenas noches, Pastor Víctor y todos mis hermanos. Paola, Dios los bendiga, hermanos. Está Nerea por ahí detrás también, la saludamos. Beatriz, buenas noches, querido Pastor y queridos hermanos, que la gracia y la paz de Dios y del Señor Jesucristo estén con todos nosotros, amén y amén. Un abrazo, os amo en el Señor. Santos Rodríguez, Santo Segundo Enríquez dice buenas noches Pastor Víctor y mis hermanos, un abrazo para todos vosotros. Y ya está, lo demás eran indicaciones de Juan, que se veía borroso y ahora ya se ve bien. Muy bien, dijimos que íbamos a hablar de William Tyndale, no sé si alguien se acuerda, pero no nos dio tiempo la semana pasada, así que dijimos que hablaríamos hoy de otro de los importantes personajes que jugaron un papel en la historia de la Iglesia. ¿Por qué destacó la importancia del papel de William Tyndale en el proceso de la Reforma? ¿Quién sabe algo de esto? ¿Qué papel más destacable jugó este creyente, este personaje? Bueno, pues es conocido como uno de los principales traductores más importantes de la Biblia al inglés. Por este motivo, por traducir la Biblia al inglés, fue arrestado y ejecutado. Tú fíjate qué delito tan grave, ¿no? Ha traducido la Biblia al inglés.
para que todo el mundo la lea, hay que ejecutarle, hay que es un hereje, hay que... Tú fíjate hasta qué punto el fanatismo religioso se puede volver contra la propia fe que dice profesar. O sea, porque lo mataron la Iglesia. O sea, la Iglesia Católica Apostólica Romana mató a William Tyndale ejecutado, acusado de herejía. ¿Por qué? Porque tradujo la Biblia a otros idiomas, al inglés. William Tyndale podía hablar 7 idiomas y era muy fluido en hebreo antiguo y griego. Era un erudito en idiomas, en conocimiento de estas lenguas. Así que tenía un gran don que sin duda Dios utilizó para esos fines, los fines de traducir la palabra de Dios para que llegase a mucha más gente. Era un hombre muy intelectual, con grandes dones intelectuales y con una vida muy disciplinada, y eso podía haberlo llevado muy lejos en una vida de éxito dentro de la propia Iglesia Católica Romana. O sea, William Tyndale podía haber llegado a convertirse en papa, un cardenal. O sea, los conocimientos que él tenía, el nivel intelectual, la vida disciplinada, o sea, los biógrafos y los que conocieron siempre afirmaron, este hombre prometía, podía haber llegado muy lejos. Y eso me recuerda cuando allí en Hebreos, capítulo 11, cuando allí habla de Moisés. ¿Quién recuerda ese pasaje? Tú sabes que Hebreos, capítulo 11, nos habla de lo que llamamos héroes de la fe. Y al hablar de los héroes de la fe, se menciona a Abraham, a Isaac, a Jacob, a José, pero también habla de Moisés. Y dice, estoy en Hebreos 11, 23. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo, como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo fueron ahogados. O sea, es de los personajes que se mencionan en Hebreos, es del que más se habla, por todos los acontecimientos que tuvieron que ver con la obra que Dios hizo a través de él. Pero te quería resaltar eso en comparándolo con William Tyndale, en que por la fe Moisés dice que rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón y escogió antes el maltrato, identificándose con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites personales. William Tyndale prometía, podía haber llegado lejos, haber sido un hombre rico, poderoso, se podía haber convertido en papa, podía haber tenido todo el poder, pero eso es lo que diferencia a los hombres de fe. Hebreos 11, los hombres de fe, las mujeres de fe. Eso es lo que diferencia a un hombre y una mujer de fe de aquel que vive una religión o vive para sí mismo, para buscar poder y éxito en este mundo. Él escogió ser maltratado. William Tyndale, después os voy a explicar cómo murió, pero él murió ejecutado por ser fiel a las Escrituras y por ser fiel a Dios. Y renunció a esas riquezas, ese poder y ese reconocimiento. Esta vida, como la de otros personajes, nos tienen que inspirar a nosotros. Porque a veces nosotros, escúchame bien, a veces nosotros, teniendo la libertad que tenemos, escogemos las riquezas de este mundo, la diversión de este mundo, y dejamos las cosas de Dios a un lado. Y yo, cuando estudiamos la vida de estos personajes y te das cuenta lo que sacrificaron, tuvieron que renunciar a sus vidas, tuvieron que renunciar a muchas cosas, incluso a algunos a tener familia, tuvieron que renunciar a comodidades y todo, aún a su propia vida. Una gran mayoría murieron como mártires. Y nosotros a veces nos quejamos por cualquier cosa.
me falta esto, me falta aquello, ay Señor, ¿por qué permites que...? Y quizás somos demasiado, ¿cómo lo digo? ¿Qué palabra uso? Sensibles, nos derretimos como la cera, un poquito de sol, ahí ya nos derretimos, y tenemos que inspirarnos en estos testimonios. William Tyndale nació en Gloucester, en Inglaterra. Comenzó sus estudios en Oxford, en la Universidad de Oxford, cuando tenía, en el año 1510. Luego se mudó a Cambridge, otra de las ciudades con universidades así importantes en Inglaterra. Él siempre tuvo una gran pasión por la Biblia, pero en el año 1523, esa pasión que tenía por la Biblia alcanzó su punto más alto, porque él solicitó permiso y fondos de la propia Iglesia Católica Romana. Exactamente, se dirigió al obispo de Londres para que le permitiese los medios y el tiempo, la disposición, para que él pudiese traducir el Nuevo Testamento al inglés. ¿Y qué crees que dijo el obispo? ¿Qué te imaginas? Pues el obispo dijo que no, que ni hablar, que nada de traducir la Biblia al inglés. Así que, ¿qué hizo William Tyndale? Pues llamó a otras puertas. Él no se conformó en decir, pues no. Él decía, la Biblia tiene que poder ser leída por todo el pueblo, por todo el mundo. Necesitan leer la Biblia. La Biblia estaba en latín en esa época. La gente del clero estudiaba el latín, pero la Biblia estaba al alcance de muy pocos, y eran muy pocos los que podían leerla. De hecho, dentro del clero muchos no tenían ni motivación, aunque supiesen latín, ni leían la Biblia en latín. Entonces, personajes del tiempo de la Reforma, antes también, algunos tuvieron esta motivación de decir, otro día hablaremos de Cipriano de Valera y de estos personajes que tradujeron la Biblia al castellano. Hoy estamos hablando de William Tyndale. Estos personajes sintieron la carga de parte del Señor de decir, tenemos que traducir la Biblia al idioma del pueblo. La palabra de Dios tiene que llegar a toda la gente, a las multitudes. Y ese fue el empeño que cayó en el corazón de este hombre. El obispo negó su petición. ¡Qué absurdo!, ¿no? El obispo representa a Cristo en la tierra. La palabra de Dios es el mensaje de Dios para su iglesia. ¿Cómo la iglesia puede prohibir que la Biblia se lea y llegue al pueblo? Bueno, pues él estaba convencido de que este proyecto tenía que ser bien recibido en alguna parte de Inglaterra. Tenía que haber alguien que le pudiese ayudar a conseguir este fin, traducir la Biblia al inglés. Entonces, cuando él era joven, descubrió todo lo relacionado de la doctrina de la justificación por la fe, cuando leyó la edición griega al Nuevo Testamento de Erasmo de Rotterdam. La Biblia estaba en los idiomas originales, hebreo y griego, y lo más cercano al pueblo era el latín, pero el latín no lo conocía la gente del vulgo, la gente de calle no conocía, era un idioma de las clases altas, del clero y eso. Entonces, como él sabía leer hebreo, griego y, como os he dicho, 7 idiomas muy fluidos, pues entonces él consiguió un Nuevo Testamento y ahí descubrió. Y leyendo el Nuevo Testamento, traducido por Erasmo de Rotterdam, si os acordáis, el otro día hablamos de él, que fue otro de los traductores que tradujo del latín al griego y permitió, ¿no?, que este llegase a muchos. Bueno, pues él pensó, ¿qué mejor manera de compartir este mensaje que he descubierto yo? Él se fascinó con el mensaje de que somos justificados por medio de la fe. No es por obras para que nadie se gloríe, es un regalo de Dios. A él les fascinó esto, dijo, vaya, descubrió una vida, ¿no? Y entonces dijo, el pueblo inglés necesita leer la Biblia en inglés, especialmente el Nuevo Testamento. Empecemos por eso, por el Nuevo Testamento. Y esto se convirtió en su gran desafío. El gran reto de la vida de Tyndale fue esta: traducir la Biblia al Nuevo Testamento. Este fue su más grande empeño.
no puede ser de otra manera. Él dijo, esto tengo que conseguirlo, era la misión que Dios tenía para él. Entonces, como en Inglaterra no conseguía encontrar apoyo y la libertad para hacerlo, pues estuvo viajando por diferentes ciudades de Europa que vamos a decir eran ciudades libres, eran ciudades donde se permitía que se enseñase la doctrina cristiana dentro del contexto de la Reforma. No estaban perseguidas por Roma. Ciudades como Hamburgo, Wittenberg, que ya te suena por Lutero, ¿verdad? La ciudad de Colonia y finalmente la ciudad luterana de Worms. Allí, en el año 1525, logró la traducción de su Nuevo Testamento, la primera traducción del griego al inglés. Rápidamente emprendió el proyecto de ahora ya tengo copias, hay que hacerlos que lleguen a Inglaterra. Y empezó toda una labor de introducir nuevos testamentos en inglés de contrabando a Inglaterra, porque estaba totalmente prohibido. Insisto, hermanos, o sea, a mí me cuesta que los ataques vengan del mundo, del ateísmo, pero ¿cómo esto nos tiene que hacer a nosotros ser muy prudentes, ser muy vigilantes, porque era la propia Iglesia cristiana la que por todos los medios trataba de impedir que la Biblia se leyese entre el pueblo? Es lo más absurdo que hay. Las autoridades cristianas intentando por todos los medios que la Biblia no llegue al pueblo. Eso es satánico, es diabólico. Entonces él puso en marcha toda una organización para que los Nuevos Testamentos traducidos al inglés pudiesen entrar a Inglaterra. Y las autoridades, pues inmediatamente, cuando vieron que empezaban a circular Nuevos Testamentos en inglés por aquí y por allá, pues empezaron a poner contramedidas para intentar que la Biblia no llegase a la gente del pueblo. Las autoridades estaban todas en contra. En ese momento el rey Enrique VIII, el cardenal Wolsey y Tomás Moro, que son personajes muy conocidos de la corte del rey Enrique VIII. El rey Enrique VIII se hizo muy famoso con Bolena, ¿cómo era el nombre? El primero, ahora no me sale. Ana Bolena. Él estaba casado con la reina, con su mujer, pero se enamoró de Ana Bolena, pidió el divorcio de su mujer, desde Roma se lo denegaron y Enrique VIII finalmente creó la iglesia anglicana. O sea, dijo que si no me dan el divorcio, pues mira, en Inglaterra nos separamos de Roma, yo creo nuestra propia iglesia donde el rey es la cabeza de la iglesia y así puedo hacer lo que me dé la gana. Fácil, ¿no? Así lo arreglamos todo. Tomás Moro, uno de esos personajes de la corte de Enrique VIII, en fin, hay mucha historia ahí detrás, ¿no? En ese momento el rey Enrique VIII estaba totalmente en contra que el pueblo pudiese leer el Nuevo Testamento en inglés. Así que las autoridades, cuando encontraban Nuevos Testamentos que se vendían por alguna parte, los compraban ellos todos para guardarlos o destruirlos, para que esto no llegase a la gente. No iban a permitir que Tyndale, que fue negada esa traducción en Inglaterra, ahora se haya ido a otro lugar, la haya traducido y la está introduciendo en Inglaterra. Bueno, fue un poco irónico que finalmente ellos terminaron financiando su trabajo más tarde, terminaron financiando el trabajo de William Tyndale de la traducción de la Biblia a otros idiomas. Pero mientras tanto, William estaba viviendo en Amberes, una ciudad en la que estaba relativamente libre de esos agentes ingleses y de todo el imperio de Roma que trataban de impedir a toda costa que la Biblia se difundiese y se pudiese leer. Estuvo 9 años. Durante 9 años se las arregló como pudo, ayudado por amigos, por partidarios suyos y de la Biblia, para tratar de ir evadiendo a las autoridades que querían impedir esa obra, que querían apresarle. Él revisó su Nuevo Testamento y una vez que ya lo tuvo traducido y revisado,
entonces comenzó a traducir el Antiguo Testamento. Su traducción resultó ser muy decisiva en la historia del idioma inglés y de la Biblia en inglés. Fue un trabajo impresionante. Un siglo después, los traductores de la versión muy famosa de inglés King James Version debatieron sobre cómo traducir los idiomas originales, y 8 de cada 10 veces en este trabajo de traducir, los traductores de esta versión, que hoy en día es de las más utilizadas, la King James Version, pues 8 de cada 10 veces coincidieron de que Tyndale tenía la mejor traducción. O sea, recurrieron a las traducciones de Tyndale para poder llegar a las traducciones más modernas. El trabajo que hizo Tyndale pues fue un trabajo sin duda guiado y bendecido por Dios, sin duda, porque Dios nos dejó ese mandato de predicar el Evangelio de Jesús hasta lo último de la tierra. Y en ese trabajo de llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra, pues ahí Dios ha utilizado de todas estas herramientas y de personajes que hicieron posible esto. Durante todos estos años, William también se entregó metódicamente a otras obras que para explicar la Biblia. Él mismo dijo, y otro tipo de obras, buenas obras diríamos, ¿no? Él dijo, te voy a citar palabras textuales que quedaron escritas, que él había hablado. Él dijo, mi parte no debe estar en Cristo si mi corazón no es seguirle y vivir de acuerdo con lo que él enseñó. Así que su agenda estaba repleta de tratar de hacer una vida cristiana parecida a lo que hizo Jesús, ser como Jesús. Por ejemplo, los lunes él visitaba a otros refugiados religiosos en Inglaterra, gente que habían tenido que huir de Inglaterra por ser perseguidos por leer la Biblia y estaban ahí refugiados y escondidos. Pues los lunes él se dedicaba a eso, a visitar y compartir con estos hermanos para infundirles aliento, para animarles en la fe. Por ejemplo, los sábados, tenía algunos días fijos así, ¿no? Los sábados los dedicaba a recorrer las calles de Amberes, buscando poder ayudar a cualquier pobre que encontrase, de cualquier manera. Los domingos cenaba en las casas de los mercaderes y ahí les leía las escrituras antes y después de la cena. Y el resto de la semana, los días que quedaban, os he mencionado lunes, sábados y domingos, el resto de los días de la semana se dedicaba a escribir folletos, a escribir estudios, documentos, escribía libros y a traducir la Biblia, el Antiguo Testamento al inglés. No sabemos exactamente quiénes fueron sus colaboradores, los tuvo, gente que se dedicó a ayudarle, a financiar, gente que quedó en el anonimato, pero que permitieron que este hombre pudiese traducir la Biblia para que millones tuviesen la oportunidad de poder. Pequeño corte y yo me callé, así que ya se restableció, continuamos. Tampoco sabemos quiénes fueron los que por la otra parte también estaban empeñados en dar caza a Tyndale y tratar de impedir que continuase con su obra, y también hubo gente que invirtió dinero, recursos, para buscar gente que lo buscase y que lo encontrase y lo detuviesen. Se dice que seguramente fueron las autoridades inglesas o de otros países de Europa. Todo evidentemente estaba detrás la Iglesia Católica Apostólica Romana. Pero sí sabemos que un tal Henry Phillips, pretendía ser amigo cercano de William Tyndale. Pero bueno, se ganó su amistad, a veces se sentaba en la mesa de William Tyndale, comía con él, y de pronto fue uno de los pocos privilegiados de poder ver sus libros, sus documentos, o sea, estaba muy cercano a William Tyndale. En mayo de 1535, Henry Phillips, el amigo, o mejor dicho, supuesto amigo de William Tyndale, engañó a Tyndale. Le convenció para que le tenía que acompañar en un viaje corto
para ir a un sitio y todo engañado. Sí, vente conmigo que tengo que llevarte a un sitio, ahí tienes que conocer unas personas, necesitan que les prediques, que no sé qué. Le engañó de una forma cruel y tirana. Y la intención era entregarlo a las autoridades católicas romanas. O sea, imagínate cómo la historia se repite. Jesús fue traicionado por uno de sus íntimos, por uno de los que comían con él en la mesa y metían con él la mano en el plato. En la historia de la Biblia, muchos cercanos fueron los traidores. En la historia de la Iglesia siempre ocurrió esto. En la historia de William Tyndale, alguien que se mostró como un amigo, que se identificó con él le metió en su casa, le enseñó sus obras, lo sentaba a su mesa a comer con él, se abrazaban y qué buen amigo que eres, y todo era fingido. Tú dices, ¿cómo pueden engañarte así? Bueno, pues la Biblia lo dice, que de la propia casa sale el enemigo. Estamos estudiando estos días en Primera de Juan, en algunas predicaciones, cómo la Biblia nos advierte que de siempre, pero más aún en los postreros tiempos, muchos falsos profetas se levantarán de en medio de vosotros y a muchos engañarán. En este caso la intención era destruir la vida de Tyndale. Siempre el diablo tiene en el objetivo a aquellos hombres que ejercen liderazgo. En la Biblia lo manifiesta, el Nuevo Manifiesto Jesús lo enseñó y Pablo habla de ello. Hemos tenido otro cortecito, seguimos. Siempre los ataques van contra aquellos que hacen cosas importantes para Dios. Cuando una iglesia, un pastor están entretenidos en cosas del mundo, en fiesta, en alabanza, el espectáculo, todo esto, y no se predica la Biblia, no se predica el Evangelio. Si no hay predicación de Biblia y del Evangelio, la gente no se convierte, los cristianos no están usando la espada, no son peligrosos, el diablo no se mete. Al contrario, incentiva eso. Si el creyente se entretiene en sus riquezas del mundo y buscar la gloria del mundo y entretenerse en la iglesia y eso, genial, fenómeno. Cuando somos atacados, esa es una buena señal, porque quiere decir que para el diablo somos una molestia. Ahora os hablo un poquito más de eso, pero déjame que termine de decirte cómo acaban los días de William Tyndale. Cuando Henry Phillips, su amigo, entre comillas, ¿no? lo entrega a las autoridades católicas, no me quiero imaginar la tristeza en el corazón de Tyndale cuando ve que su propio amigo lo está entregando a las autoridades inglesas. Bueno, no me imagino a Jesús, hombre, esa noche en el que Judas va y le da un beso, las palabras de Jesús, con un beso traicionas al Hijo de Dios, al Hijo del Hombre. O sea, qué tristeza más grande que uno de los tuyos, David en algunos salmos escribió de eso, ¿no? Que uno cercano a ti, uno de los que amas, que están ahí en tu mesa, te traiciona de una forma tan dura, ¿no? Inmediatamente, William Tyndale fue llevado al castillo de Vilvoorde, que era la gran prisión estatal de los Países Bajos, y rápidamente se hizo un juicio, como se hacían en ese tiempo, lo acusaron de herejía. Los juicios por herejía en los Países Bajos estaban en manos de comisionados especiales desde el Imperio Romano, desde la Santa Iglesia Católica Romana. Entonces, el juicio empezó bien rápido, pero el juicio duró meses. Se extendió durante meses. Durante todo ese tiempo, William Tyndale tuvo muchas horas para reflexionar, para pensar, para orar a Dios, para analizar. Imagínate, meses prisionero, siendo juzgado, acusado de herejía. ¿Y cuál era su herejía? Traducir la Biblia para que el pueblo la leyese y pudiesen conocer a Jesús y ser salvos. ¿Qué te parece?
A principios de 1536, Tyndale fue condenado como hereje, fue degradado del sacerdocio, fue entregado a las autoridades seculares para que aplicasen su castigo. Y en ese año 1536, el viernes 6 de octubre, después de que los funcionarios locales se sentaron en sus asientos para dictar la sentencia, William Tyndale fue llevado a la cruz en el centro de la plaza del pueblo. En ese último momento se le dio la oportunidad de retractarse. Hemos tenido otro corte, estamos teniendo algunos cortes ahora en la recta final. Bueno, seguimos. Le ofrecieron retráctate, niega tu fe, y él dijo que ni hablar. Y ahí tuvo unos momentitos para orar. No sabemos todo lo que fue su oración, pero me puedo imaginar, el Señor le dio fuerzas. El historiador inglés John Foxe, él recoge que de pronto se oyó un grito de la voz de William que decía: Señor, abre los ojos del rey de Inglaterra. Esas fueron de las pocas palabras que oyeron que William Tyndale dijo en su lugar de ejecución. Luego fue atado a la viga de madera, le ataron con una cadena de hierro y con una cuerda que colocaron alrededor de su cuello. Se agregó pólvora a la base, a la leña que había troncos, ahí se puso pólvora, y el verdugo, el ejecutor, el funcionario local que ejercía de verdugo, que estaba detrás de William Tyndale, entonces le estranguló, apretó la cuerda para estrangular que tenía alrededor de su cuello. Entonces, mientras lo estrangulaban, otro funcionario tomó una antorcha encendida y el verdugo prendió fuego a la madera y ahí pues comenzó a arder. Entonces William Tyndale, mientras era estrangulado, a la vez era quemado en la hoguera. Te voy a mostrar una lámina, un dibujo de la época. Ahí estoy compartiendo imagen para que veas, alguien dibujó la escena de la ejecución de William Tyndale. Ahí tienes la imagen de más o menos cómo ocurrió esta ejecución. Todos los que hoy en día leen la Biblia en inglés le deben muchísimo a William Tyndale. Se le ha llegado a llamar el padre de la Biblia en inglés. El 90% de la versión King James, que antes os he dicho que es una de las versiones más utilizadas, así como en castellano Reina Valera, pues en inglés la versión King James es una de las más leídas. Pues el 90% de esa versión de la Biblia viene de la traducción al inglés hecha por William Tyndale. Y el 75% de la versión estándar igualmente viene de la traducción de la Biblia al inglés de William Tyndale. Así que fue una de las labores más destacadas en los tiempos de la Reforma. Cómo Dios utilizó a este hombre para que su palabra pudiese seguir siendo extendida por todo el mundo. Un escritor, historiador de la época, dijo, está sacado del fragmento de un libro que se titula La osada misión de William Tyndale. El autor es Stephen J. Lawson y él cita a un tal Philip Schaff, y que dijo así, te cito sus palabras. Eso está en este libro, que te digo, La osada misión de William Tyndale. Dice en este libro: cada verdadero progreso en la historia de la Iglesia está condicionado por un estudio nuevo y más profundo de la Escritura. Mientras los humanistas volvieron a los antiguos clásicos y revivían el espíritu del paganismo griego y romano, los reformadores volvieron a la Sagrada Escritura en los idiomas originales y revivieron el espíritu del cristianismo apostólico.
Eh, Hay un doctor, bueno, este que os he dicho, el que escribió este libro, el escritor de La osada misión de William Tyndall, este doctor Stephen J. Lawson, él se ha dedicado mucho a la obra de William Tyndall y él habla mucho de un cuadro, de una pintura de, del personaje de William Tyndall, una obra original pintada en óleo sobre lienzo de un artista anónimo. No se sabe quién fue quien pintó este dibujo. Os vuelvo a compartir imagen para mostraros una fotografía. Este es el escritor Lawson y como podéis ver detrás suyo, mira, aquí tiene una foto, aquí en esta fotografía se ve a Spurgeon, aquí está Lutero, Calvino, está John Wycliffe, y este que tiene aquí el círculo azul, ¿veis aquí el círculo azul? Este es William Tyndall. Y ahí está. En este retrato de la época dibujado, ahí está. Porque este escritor habla de este cuatro, un óleo sobre lienzo que no se sabe quién lo pintó. Se sabe que fue pintado a finales del siglo XVII o comienzos del siglo XVIII. Y hasta ahora el original, el cuadro original, esto es una copia, claro, lo que él tiene ahí en su despacho. El cuadro original está en la National Portrait Gallery de Londres. Tyndall en este cuadro aparece sentado, completamente vestido de negro, rodeado por un sutil fondo marrón oscuro. Su rostro y sus manos parecen brillar a la luz de una vela que está oculta a la vista. En la mano izquierda de Tyndall tiene un libro. Lo mantiene en horizontal para que no se caiga. Este libro es una Biblia. Es la colección de escritos divinamente inspirados al que Tyndall consagró toda su vida y dio su vida para poderlo traspasar del hebreo y del griego al inglés. Y su mano derecha parece que está apoyada en la mesa. Digo parece porque está todo oscuro, pero parece que está en una mesa. Y el índice está así señalando con su punta del índice esta Biblia, y lo hace con decisión. Tyndall está desviando la atención del que mira el cuadro, o sea, tú miras a Tyndall y rápidamente fijas tus ojos en ese detalle. Os vuelvo a compartir imagen para que veáis el cuadro original de cerca. O sea, tú ves el cuadro y rápidamente tú miras a Tyndall, al personaje, y rápidamente, pero rápidamente la atención la diriges a lo que está ocurriendo. ¿Qué ocurre? Ves la Biblia, que la tiene así horizontal, sostenida así con la mano para que no caiga, y con su otra mano, su mano derecha, está señalándola. ¿Me podéis apreciar ese detalle? Qué interesante. Él está señalando la Biblia. Debajo de la Biblia, el artista ha pintado como una especie de estandarte desplegado. Espera que os comparto otra vez para que os veáis. ¿Veis aquí? Espera que no veo yo que tengo la cámara delante. Aquí con la flecha. Esta especie de estandarte, como una especie de lámina ahí que tiene algo escrito, ¿verdad que sí? Bueno, pues ese estandarte desplegado parece que está suspendido en el aire, y lo que está escrito está en latín, ya que William Tyndall era catedrático de latín en Oxford y en Cambridge. Lo que dice en latín, dice ac ut luce tuas dispergam Roma tenebras, exponte extorris ero exponte sacrificium. Vale, ya está, ¿lo habéis entendido todos? ¿Sabéis latín? Os lo digo en castellano, mejor que sí, ¿no? Porque si no... Bueno, en castellano dice: para ahuyentar las tinieblas romanas con esta luz, la pérdida de la tierra y la vida estimaré liviana. Qué tremenda declaración. Por eso este escritor Lawson, que escribió sobre la vida, habla mucho de este cuadro en su libro,
un cuadro misterioso, nadie sabe quién lo escribió, hay quien lo dibujó, este cuadro, pero en una pintura sencilla se describe la vida de William Tyndale, su pasión por la escritura en su lucha contra las tinieblas de la Iglesia cristiana católica romana. Repito lo que pone ahí en esa tira escrita. Para ahuyentar las tinieblas romanas con esta luz, la pérdida de la tierra y la vida estimaré liviana. En otras palabras, mira, la Biblia tiene que alumbrar las tinieblas que hay dentro de la Iglesia. Y si yo tengo que perder el mundo y sus riquezas y tengo que perder mi vida, lo voy a hacer con gusto. Hermanos, qué testimonio para nosotros, que como os decía antes, a veces nos aferramos a los tesoros de este mundo, a las riquezas del mundo, a las comodidades del mundo, a la diversión del mundo, y perdemos de vista que hemos sido llamados a predicar el Evangelio de Jesucristo hasta lo último de la tierra. Y tenemos libertad. Seguramente no terminaremos como William Tyndale, estrangulados y quemados, y como otros, pero es que a veces no estamos dispuestos ni a sacrificar un poco de nuestro tiempo. ¿Cómo nos cuesta sentarnos y escuchar un estudio bíblico 1 hora sola de las 24 que tiene el día? ¿Cómo nos cuesta a veces ir a la reunión de la iglesia y congregarnos con los hermanos y nos excusamos? No tengo tiempo, es que estoy muy ocupado, es que no sé qué. Cristo nos llamó a dar nuestras vidas por el Evangelio, Él de su vida por nosotros, y muchos verdaderos cristianos dieron sus vidas para que hoy nosotros podamos estar leyendo la Biblia en nuestros idiomas y podemos estar con la libertad predicándola. ¿Qué te parece? Bien, este mensaje en latín, en este cuadro, representa esa misión y toda la vida de William Tyndale. Cuando él pudo traducir la Biblia al inglés, este brillante lingüista encendió una llama que disipó las tinieblas que había dentro de la iglesia en una gran parte de toda Inglaterra. La traducción de William Tyndale de las Escrituras volvió luz, trajo verdad a la gente, al pueblo. Muchos millones pudieron recibir la Biblia y obtener esa luz de la verdad para que pudiesen conocer a Cristo y ser salvos. En el mismo cuadro, detrás del personaje de Tyndale, están las palabras escritas Guilielmus Tyndalus Mártir. O sea, esta es la traducción latina del nombre de este académico junto con la palabra mártir. Guilielmus Tyndalus, William Tyndale. Y además pone la palabra mártir de Jesucristo, identificándole como alguien que tuvo que dar su vida, pagó con su vida el precio de poder predicar el Evangelio a sus compatriotas, de poder llevar el mensaje de Jesucristo a millones de personas en su país de origen. Así que fue uno de los héroes de la fe, que murió como mártir en 1536, estrangulado y quemado. En la parte inferior del cuadro, o sea, ¿ves cómo este cuadro encierra muchas cosas? En la parte inferior de este retrato, de este cuadro, hay un recuadro también con una inscripción que las palabras están en latín también, pero yo te voy a leer la traducción ya, porque esto es muy largo para leértelo en latín y después leértelo en castellano. Directamente lo leo en castellano. Dice ahí: esta pintura representa tanto como puede el arte a William Tyndale, en otro tiempo estudiante de este hall y ornamento del mismo, quien, después de establecer aquí el feliz comienzo de una teología más pura, dedicó sus energías a traducir el Nuevo Testamento y el Pentateuco a la lengua común de los amberes.
Fue esta una labor tan inmensamente orientada a la salvación de sus compatriotas que con justicia se llamó el apóstol de Inglaterra. Ganó su corona de mártir en Vilvoorde, cerca de Bruselas, en 1536. Un hombre, si podemos creerle aún a su adversario, el procurador general del emperador, instruido, piadoso y bueno. Este retrato para el que Tyndall nunca posó, o sea, él no posó para que le pintasen de esa manera, y uno de los motivos por los cuales él no posó para que le pintasen en retratos fue para proteger su anonimato, porque el hecho de que su imagen apareciese publicada en cuadros es como hoy en día. Nosotros hemos estado con hermanos misioneros en países extremistas árabes y nos han pedido, por favor, no hagáis fotografías ni grabéis vídeo que se puedan publicar en redes y que salga nuestra imagen, porque estamos predicando el Evangelio en países árabes donde está prohibido y somos perseguidos. Si las autoridades tienen tu imagen, nada más verte, dicen, este es aquel que... Y entonces William Tyndall no quería que le hicieran retratos para no ser algo que favoreciese la persecución contra él. Por eso esta obra se hizo en algún momento después de su muerte. Seguramente había algunos retratos o dibujos en los que él aparecía, y el recuerdo de personajes que le conocieron en persona muy bien ayudaron para poder pintar más o menos fielmente cuál era su imagen y que esto fuese realmente un retrato en el que se pareciese, ¿no? William Tyndall. Entonces, bueno, la historia pues podríamos comentarla un poco más, porque más adelante la Iglesia de Inglaterra, como os he explicado, dio un giro también en su curso. La Iglesia de Inglaterra estaba metida en una ignorancia bíblica espiritual tremenda, y el hecho de tener la Biblia y de empezar a conocer la Escritura pues abrió mucha luz a la verdad y a todo esto, ¿no? Había miles de sacerdotes ahí pero que ni conocían la Biblia. Bueno, queridos hermanos, veo que se nos ha agotado el tiempo, así que nos vamos a despedir por hoy. Os he traído el testimonio de uno de los personajes claves también en la historia de la Reforma. Si Dios quiere, próximo sábado, si seguimos con esta serie de la historia de la Iglesia, seguiremos viendo. Tómalo como un desafío para tu vida, como un ejemplo, como un incentivo para que nos esforcemos más. En la historia muchos personajes, en la Biblia y fuera de la Biblia, dieron sus vidas por ser fieles al Evangelio, al llamado de Cristo, a predicar, aplicaron literalmente lo que significa negarse a sí mismos, y nosotros no nos podemos descuidar tanto, no podemos estar tan dormidos, no podemos afanarnos tanto en las cosas de este mundo. Amén, hermanos. Nos vamos a despedir por hoy. Recuerda, mañana es domingo 18 de febrero, y como todos los domingos, si Dios nos lo permite, primero por la mañana, 11 de la mañana, hora de España, tendremos nuestro culto dominical, alabanza, testimonios, predicación de la palabra, y si Dios quiere, mañana también, pero por la noche, 9 de la noche, volvemos al estudio de Apocalipsis, y ahí estaremos estudiando otro domingo y lunes este libro tan importante también para nosotros. Un abrazo, mis queridos hermanos, que Dios os bendiga, que el Señor esté con vosotros, y si Dios quiere, mañana seguimos. Amén. Hasta mañana.